Amigos de Comunique Channel, muy buenas noches en una edición más de Día con Día. Esperemos que este programa y nuestros comentarios de esta mesa de análisis sean del agrado de ustedes. Y hoy tenemos el gusto de que nos acompañe un buen amigo, un gran analista político, Guillermo Vázquez Handal. Muchas gracias, muy buenas noches. Gracias, Miguel. Como siempre, un placer estar aquí contigo. ¿Qué tema nos traemos, mi estimado Guillermo? Pues yo creo que hoy el tema que está más caliente, obviamente, por el impacto que causó, fue este incorrecto anuncio que hace el sistema de administración tributaria, el querido SAT, la semana pasada, mediante el cual, por una confusión, se hace pensar que la comida rápida va a aumentar a 16% de IVA. Creo que aquí la anécdota que hay que platicar y que aclarar es en dos sentidos. El error, primero, ¿cómo se da? El error de información del anuncio. Y segundo, la implicación real y la aclaración de cuál es el escenario, ¿no? Bueno, a mí se me hace un tema muy interesante, Guillermo, porque en la calle, que es donde realmente nosotros nos debemos y en donde de alguna manera conocemos, escuchamos, oímos, vivimos las experiencias, las nuestras, las de la gente de afuera, no existe tal equivocación. Para la gente, para la cultura general, el conocimiento general de los ciudadanos están aumentando impuestos. Incluso los memes en el Facebook, en los medios electrónicos, se han caracterizado en primera instancia por darle las gracias al presidente de la República, ya que su partido obtuvo mayoría en las elecciones del 7 de junio. Ahora, en agradecimiento a esa mayoría, nos lanzan un nuevo impuesto. Entonces, me parece acertado, amigos, lo que comenta Guillermo, en el sentido de que para los ciudadanos, por esa mala información de la cual únicamente es responsable el sistema de administración tributaria, el SAT, la gente piensa que es un nuevo impuesto, pero que esperemos que para ustedes quede claro con los comentarios que vamos a manejar la noche de hoy. Vamos a tratar de aclararlo de manera puntual y luego evidentemente entramos al análisis. Según la miscelánea fiscal de hace 4 o 5 años, lamento no recordarlo con exactitud, el cobro de impuesto a la comida rápida ya está estipulado. Y en el caso de los supermercados, los mini supers y las tiendas de autoservicio, ese impuesto se integra desde esa época. Hay una empresa en particular, ahora comentaremos cuál, que no lo hace. Entonces, la motivación del SAT, porque efectivamente, y digo, he sido un crítico permanente y severísimo de Hacienda y del SAT, en esta ocasión tienen razón porque están corrigiendo un error que ellos mismos habían cometido. ¿A qué voy? Estos establecimientos ya integraban el 16% de IVA a la comida rápida, entendamos por comida rápida todo aquello que se prepara en sitio. Que tiene un proceso. Que tiene un proceso en sitio. Entonces, la cadena de tiendas OXXO, que seguramente usted conoce, y en este caso pues no es ningún comercial, era la única que no estaba integrando ese 16% en la nota. Si usted va a cualquier otra, y pues ya que estamos en los comerciales, pues de las que me acuerde, Superama, Walmart, Chedraui, etcétera, todas las que venden ese tipo de comida rápida le integran el IVA. Incluso la competencia de los OXXO, los 7-Eleven, lo integran. El SAT, que al final de cuentas su función es recaudatoria y persecutoria, con el tema de la baja de los precios del petróleo, no está viendo quién se la hace, sino quién se la pague. Detecta que el OXXO no está integrando el 16, que para ellos es dejar de percibir una importante cantidad de dinero. Recordemos que esta es la segunda cadena más grande del país en su ramo. Así es. Pero que además está generando una competencia desleal con los demás establecimientos que sí cobran ese 16%. Y la misma autoridad hacendaria aclara, eso es para estos rubros. Todo lo que implique comida rápida preparada en estadios deportivos y centros de espectáculos están exentos por ley de origen. Así es. Y una aclaración muy pertinente, que aunque no lo diga el SAT, pues es obvio. Todos aquellos comercios callejeros o ambulantes, si el que le expende, el que le prepara y le vende ese artículo no está dado de alta y no es contribuyente, no tiene por qué cobrar ningún porcentaje del IVA. Nuestras famosas tortas de cochinita, ¿no? Ese es el escenario real. No hay un aumento de impuestos. Ahora, Guillermo, en este Día con Día, ¿cómo surge? Me voy a ir un poquito a la historia para que, pues, a lo mejor nuestros televidentes que no tienen del todo el contexto, una cadena nacional televisiva hace una crítica muy fuerte en el sentido de que se iba a empezar a cobrar este impuesto a partir del 1 de julio.
Y ante ese anuncio y por la forma en que se presenta ese anuncio, el director o el jefe del SAT se comunica y entonces ya intenta aclarar esta situación. Bueno, más que, vamos a platicar la anécdota, pero porque ahí, más que intentar aclarar, habla para reclamar. Bueno, primero habla para reclamar por la forma como se da el anuncio. Y el periodista le dice, ese es el boletín que ustedes nos pasaron. Entonces ya descubierto en su error, no le queda más remedio que intentar aclarar. Pero me llama la atención. Y puntualizar que era contra el OXXO. Y puede ser un buen punto ahora de comentario, Guillermo. ¿Por qué el OXXO, como segunda tienda departamental más grande de México, no cobraba ese impuesto, no pagaba ese impuesto? Yo lo entendería de entrada como una evasión fiscal. El SAT lo dio como una omisión. Sí, y vamos a corregir. En mis conocimientos de leyes de aplicación de sanciones en cuestiones de administración pública, la omisión también es un delito. En teoría, no en teoría, en la práctica hay una evasión fiscal. Hay una evasión que tendría que haber sido objeto de una multa. Y evidentemente no lo fue así, porque quiero suponer que por el tamaño de esta gran empresa hay un acuerdo práctico en el cual ya te descubrí, no te voy a castigar por esta ocasión. Pero empiezan a pagar. Pero corrígete, porque si no, sí. Claro que esas ventajas solo las pueden tener empresas de ese tamaño. Que si me apuras, y aquí sí voy a lanzar una idea al aire totalmente irresponsable de mi parte, al final de cuentas, OXXO es una empresa que pertenece a FEMSA. Claro. FEMSA es una de las empresas más importantes de nuestro país, con sede en Monterrey. Y en Nuevo León, el PRI acaba de perder la gobernatura con un candidato independiente que fue apoyado por los grandes corporativos económicos. No vaya a ser, y lo digo con toda la precaución del caso, que esta medida contra los OXXOs sea una represalia a los apoyos que le dieron al Bronco. Pero bueno, eso no me consta. Lo que sí me consta es que el viernes en la noche, Joaquín López Dóriga en su noticiario anuncia el aumento al 16% de IVA de la comida rápida. O sea, él lo da literalmente como un nuevo impuesto. Así es. Perdón, jueves de la semana pasada. Al día siguiente, el jefe del SAT, Aristóteles Núñez, le marca a su programa de radio del mediodía y le reclama que haya dado mal la información. López Dóriga se enoja, le dice, oiga, yo solamente di la información que ustedes nos proporcionaron. Y de ahí surgió toda la polémica. Entonces, aquí hay una confusión que solamente es culpa de ustedes porque nunca quieren informarle bien a la gente porque son soberbios y arrogantes. Así es. Bueno, vámonos a un corte y en el siguiente segmento seguramente seguiremos platicando este tema. Blood Salad House, el restaurante que ofrece opciones saludables y mezcla las mejores ensaladas. Ensaladas, blood sandwiches, blood wraps y se pueden armar combos. Los ingredientes perfectos para estar saludable. Cuenta con servicio a domicilio en sus diversas sucursales. Sucursal Prolongación Montejo al 291-8618. Sucursal Pocito 948-2666. Sucursal Colonia México 291-8618. Horarios de servicio lunes y martes de 11 de la mañana a 12 de la noche. Miércoles a domingo de 11 de la mañana a 11 de la noche. Poda Jardín te ofrece los mejores servicios en diseño, construcción y mantenimiento de áreas verdes para tu empresa y para tu hogar. En interiores y exteriores, nosotros hacemos la diferencia. Contáctanos al 99 91 39 89 79 y también búscanos en Facebook. Poda Jardín, armonizando tu ambiente. Somos comida de nuestra tierra donde los tacos y sonrisas son la mezcla perfecta con sabor a lo nuestro. Somos antojitos, somos tequila, somos enchiladas. Un contraste del cobre, artesanías, telas y colores que llevamos a tu mesa con sabor a pozole. Somos San Cerdito, cocina mexicana y mariscos. Jazz en el Mar, con Natalia Lafourcade, Alex Sintek, Kalimba y Juan Pablo Manzanero. Artista invitado, Armando Manzanero. Viernes 31 de julio, 8 de la noche, Puerto de Altura de Progreso. Venta de boletos en electrotickets.mx, Segafredo y Centro de Convenciones Siglo XXI. Patronato Cultur. Gobierno del Estado, comprometidos con tu bienestar. Estamos en temporada de huracanes.
Ante la cercanía de un ciclón a nuestro estado, escucharás las siguientes alertas para estar preparado. Alerta amarilla. Significa que un huracán se acerca y aumenta la posibilidad de impacto a nuestro estado. Alerta naranja. Se emite cuando un huracán se dirige a tu comunidad. Toma precauciones y atiende las recomendaciones de las autoridades. Alerta roja. Significa que el huracán está afectando al estado. Mantente informado y atiende las medidas de seguridad que estaremos emitiendo. Yucatán, seguro ante desastres. Gobierno del estado, comprometidos con tu bienestar. Bien, estamos de vuelta en Día con Día y como le comentábamos, Miguel Gutiérrez y un servidor, el asunto de la especulación que generó la confusión en torno al aumento del IVA en la comida rápida no fue como tal. Le platicaba antes de ir al corte de esta anécdota en la que el jefe del SAT le marca a su programa de radio a López Dóriga para reclamarle la mala información y el otro le recrimina en contrario que esa información la dieron ellos. Es la que ellos tenían, claro. Y al final de cuentas, en la plática, a Aristóteles Núñez no le queda más que reconocer y aceptar que la medida es única y específicamente de manera correctiva en contra de la cadena de tiendas OXXO, porque incluso él reconoce que revisaron a todas y que todas estaban integrando correctamente y acá el impuesto. Es sano aclararle a la gente porque realmente, por la forma como se anunció, pareciera que es un impuesto nuevo. Lo que ustedes consumen o han consumido en cualquier otra tienda departamental, de cualquier otra cadena de alimentos preparados in situ. Así es. Ustedes han pagado impuestos, chequen sus recibos, las notas y les cobran el impuesto. Salvo en las tiendas OXXO, que por la omisión que admite y reconoce el director del SAT, del sistema de administración tributaria, bueno, no se le cobraba a esas tiendas y se va a empezar a cobrar a partir del 1 de julio. Yo dejo sobre la mesa, Guillermo, 3 cosas que me llaman la atención. 1, que el SAT hubiera dejado pasar este detalle que ellos llaman omisión, que como tú atinadamente llamas y yo comparto contigo, es una evasión de impuestos, que lo hayan dejado pasar y simplemente con te voy a empezar a cobrar, es algo que para muchos empresarios yucatecos, mexicanos y para muchas empresas pequeñas y para ahora los que pagan impuestos, hombre, todos sabemos que Hacienda, Lolita, no te perdona un peso. Entonces la gente estará esperando. A menos que seas una gran empresa con relaciones con el poder y que tengas condonaciones de impuestos y que tengas privilegios que otras no tienen. Debe quedarle claro a nuestros televidentes que los que no tengan relaciones con el poder seguirán pagando y le seguirán cobrando y ustedes nunca serán sujetos de un olvido o de una omisión como las grandes cadenas, ¿no? Así es. Al final de cuentas, para cerrar el comentario y pasar a otro tema, la actitud del sistema de administración tributaria, su política es, como lo decía yo hace un momento, es recaudatoria, es terrorista, fiscalista, inquisitoria. Este es un ejemplo muy contrastante porque en una corrección de hacer algo bien para evitar que una empresa no pague impuestos y además para evitar que haga competencia desleal, por la forma de su comportamiento, de no informar, de no querer informar bien y oportunamente a la sociedad, se echaron a todo el país en contra porque hoy todo el mundo los está criticando por este supuesto aumento de impuestos, pero nadie más culpable que ellos, y lo cual es un reflejo de la personalidad de quienes dirigen la política económica y tributaria de este país. Y me llama más la atención por un comentario que tú hacías hace rato. Esta omisión se descubre ahora. Y casualmente con el triunfo de un candidato independiente en el estado de donde pertenece la matriz de la empresa que maneja las tiendas OXXO. ¿Será que hasta ahora se dieron a la tarea de descubrir la omisión? O, como ya no va a haber un gobierno cómodo para ellos en esa entidad, entonces ahora sí van a empezar a cobrarlo. Entonces, por todos lados, amigos, donde se vea en este tema, queremos dejar claro una cosa: no es un nuevo impuesto. No es un nuevo impuesto. Ya se venía pagando desde hace 4 o 5 años. Solo se va a aplicar en las tiendas departamentales OXXO por una omisión del sistema de administración tributaria, pero no va a haber multas, no va a haber ningún recargo, no va a haber nada. Es un te perdono, pero ahora empiézame a pagar. Ojalá todos los que pagamos impuestos en este país nos hicieran lo mismo, amigos. Bueno, pasando a otro tema,
tal vez Más local, pero más igual local. de complicado. La semana pasada, quien fuera candidata del Revolucionario Institucional a la alcaldía de Progreso, Jessica Saidén Quirós, citó una rueda de prensa para de manera muy puntual y particular enunciar los nombres de priistas, la mayoría de ellos exalcaldes de Progreso, que durante el proceso electoral, estamos hablando de la campaña y del día de la votación, deliberadamente la boicotearon o la traicionaron para que el resultado no le favoreciera. Yo creo que dentro de los parámetros de la ortodoxia y de la disciplina priista, esto es algo inédito a nivel nacional. Claro. Y tiene una serie de implicaciones muy interesantes en lo personal para Jessica Saidén, pero para el PRI, para el régimen, para el sistema y para el gobierno del Estado. Miguel. Pues mira, yo tengo un punto de vista muy particular en ese tema, Guillermo. Mi punto de vista va en el sentido de que ella lo presenta en un concepto general como justificativo de su derrota, pero no está del todo equivocada. En el análisis que un servidor hace de ese tema, yo sí creo que ella entró con toda la fuerza posible. No dudo ni un momento que su candidatura haya sido una solicitud expresa al gobernador y que el gobernador haya dicho, adelante, va, porque incluso recordemos que ella en el proceso interno del PRI se inscribe como candidata única y sale electa pues como candidata única. Entiendo también, y pues los que nos movemos en este tema, en estas ramas de la política, pues escuchamos, oímos, nos enteramos de información. El gobernador le pidió a los grupos inconformes, disidentes, que se sumaran a la candidatura, que es ahí donde yo veo lo delicado del asunto, Memo, porque lo que está en juego no es tanto que ella haya perdido la elección, por cierto, contra una persona de su mismo partido, de su misma línea ideológica, abanderado por otros logotipos electorales, sino más bien a una desobediencia a las instrucciones directas del gobernador del estado. Pero aquí hay una combinación muy interesante. Primero, Así es. porque todo lo que apuntas normalmente son temas que se quedan en casa. Aquí lo que llama poderosamente la atención, y vamos a partir de la base que todo lo que comenta Miguel haya sucedido tal cual como ella lo denunció, que no sería la primera ni la única vez que esas cosas pasan. Ni la última. Pero en el PRI hay una serie de reglas no escritas que se cumplen a rajatabla y esa es la fortaleza de ese partido. El PRI es un partido que se asume como antidemocrático hacia adentro. Hay reglas que son total y absolutamente hacia arriba, horizontales. Ahí no hay verticalidad. Cuando se da la derrota, independientemente de las causas, independientemente de los boicots o de las traiciones, los reclamos tienen que ser hacia adentro y de manera discreta. La ropa sucia se lava en casa. Aquí el asunto es que esta exposición rompe con ese esquema y esa tradición. Vamos a ir rápidamente a una pausa, pero no le cambie. Regresando, vamos a lavar la ropa sucia del PRI. Ya estamos en temporada de huracanes. Prepárate. Impermeabiliza techos y da mantenimiento a puertas y ventanas. Poda ramas frágiles o cercanas a cables para prevenir accidentes. Mantén limpio el frente de tu casa y no tires basura en la calle. Evitemos que se tapen rejillas o coladeras. Mantente informado de las alertas de emergencia en caso de huracán. Protección Civil del Ayuntamiento de Mérida. Llevamos 14 años siendo la revista de Mérida. Siempre original, puntual e interesante, Zona Luz. Hola a todos mis paisanos, en especial a los yucatecos y de alrededores y a todos los mexicanos. Los voy a estar esperando el 31 de julio en el puerto de Altura de Progreso. Los invito a todos, va a estar muy bueno. Va a estar bastante gozoso. Patronato Cultur. Gobierno del Estado, comprometidos con tu bienestar. Hay límites que nacen porque la sociedad los impone. Antes el mundo era plano, hasta que alguien pensó distinto y el mundo cambió. Alguna vez se privilegió la desigualdad,
hasta que alguien levantó la voz y demostró la igualdad. Antes las batallas se ganaban solo con violencia, hasta que alguien venció usando la paz. La sociedad dice que la discapacidad es un límite y depende de ti que eso cambie. Movamos los límites, hagamos un mundo para todos. Es un mensaje de la Organización de los Estados Americanos y Fundación Teletón. Bien, estamos de vuelta, como le prometimos antes de ir al corte. El asunto de la rueda de prensa de Jessica Saidén, ex candidata del PRI a la presidencia municipal de Progreso, en el que hace una rueda de prensa para denunciar públicamente a quienes en su criterio la traicionaron y que coincido con Miguel, sí, existen las pruebas, ella las tiene, incluso las ofreció de manera documental, que eso está muy difícil de probar, pero las ofreció. El asunto es que en la línea de trabajo del PRI esas cosas no se hacen públicas, esas cosas se discuten. Tú hablabas de una hacia verticalidad, adentro, de una horizontalidad que hemos conocido y hemos vivido durante muchos años, prácticamente desde la fundación del PRI. El PRI tiene un esquema operativo de elecciones muy duro y también de un esquema de disciplina interna muy fuerte. Sumisión. Bueno, así se ve desde afuera. Bueno, los que hemos estado en alguna época allá adentro, te lo puedo yo decir, siento que, es por una ejemplo, doctrina. Es una doctrina. Esa sumisión, como tú le llamas, pudiera significar tu siguiente cargo público. Hay una frase que se usaba mucho en el argot priista en la época de los 70s y los 80s, que es comer sapos, por no decir otra cosa, y decir que estuvieron muy sabrosos. Entonces, yo la sé de otra forma, pero no la podemos decir. No la podemos decir al aire. El punto es que lo que yo veo es que Jessica Saidén está rompiendo con ese lineamiento. Sí. Porque aquí, y coincido contigo, aquí hay dos temas. Las traiciones, que sí las hubieron en Progreso, como las hubieron en Mérida, como las hubieron en todas las demás regiones y distritos del país, pero este es el único caso en el cual un candidato perdedor sale a denunciar públicamente, lo cual pone en evidencia no solo lo que pasó, sino un relajamiento de esas formas disciplinarias del PRI, porque en el análisis político aquí lo interesante sería suponer que un berrinche de este tipo tendría que venir acompañado de una sanción muy fuerte. Si no la hay, el mensaje que estaría mandando la autoridad política priista en Yucatán es que esas cosas se pueden hacer. Y definitivamente, y dentro de esa estructura y dentro de esa disciplina, dentro de esa doctrina, Memo, que tú mencionas, en el PRI sabemos, aunque reconocemos institucionalmente la presencia de un presidente estatal y de presidentes de los comités directivos municipales, también sabemos que las órdenes y las instrucciones directamente solo vienen, hay un jefe. Solo hay un jefe y es en su momento o en el tiempo que le toque del gobernador del estado en su momento. Entonces, se pudiera pensar que el PRI está debilitado, pero no, el PRI está dando las instrucciones. El asunto aquí, porque qué bueno que haces el comentario, el PRI está debilitado más hacia adentro por estas traiciones y por estos problemas de grupos, o el PRI está debilitado por el desgaste del gobierno federal. Al final de cuentas, el resultado electoral no fue tan catastrófico como se esperaba para el PRI. No es un buen resultado, claro, pero podríamos decirlo en términos coloquiales que la brincaron. En el asunto específico de Progreso, donde sucedieron cosas muy particulares que obedecen más al sentimiento local que a un reflejo nacional, el asunto es que lo que puede provocar el gran debilitamiento es que esta acción individual de la persona que sale a reclamar, rompiendo todas las reglas, supone que debe de haber un castigo para los que la traicionaron y para ella por exponerlo públicamente. Si no lo hay, yo coincidiría contigo que entonces la figura política se debilita. Sí, porque no olvidemos que no es el único caso. Hay otros municipios grandes, léase Valladolid, Mérida, en donde se dieron derrotas de los candidatos del PRI, pero por ejemplo en el caso con traiciones. Con traiciones, pero en el caso de Valladolid hemos analizado que de alguna manera hubo una mala selección del candidato priista. Sin duda. Hubo una coyuntura muy fuerte en el caso de la candidata de Morena, que a la postre resultó alcaldesa electa.
el accidente que vivió y muchas cosas más que pudieran leerse de la misma forma, pero los actores políticos, tanto en Valladolid como en Mérida, bueno, en Mérida tardó un poco en salir a dar la cara, pero al final salió y reconoce. Y sin reclamar. Y sin reclamar. Que es el comportamiento esperado de un candidato derrotado priista. A eso voy, porque he tenido la oportunidad de platicar con él de manera privada y de hacer este análisis del voto cruzado y de las traiciones. Y su actitud ha sido, tengo que decirlo, muy priista. Así es. ¿En qué sentido? Disciplina. Que independientemente de si acepta o no soy yo quien el conducto para decirlo, si acepta o no que hubieran esas traiciones, no está en su esquema mental educativo de política salir a denunciarlo. Por eso llama mucho la atención lo que sucede con Jessica Saidén, porque esa rueda de prensa es en sí un rompimiento con su partido. Incluso yo vería que pudiera haber un rompimiento en el grupo gobernante. Evidentemente estamos hablando por la posición tan trascendental que ocupa su padre, ¿no? Así es. Entonces, al final es delicado porque pateas la cuna, muerdes la mano, o como muchos refranes en México pudieran aplicarse a este tema, y al final tratando un poco de protegerte, afrontar una derrota electoral cuando se presumía a través de encuestas, a través de comentarios, a través de pláticas generales que la tenías ganada. Pero también acá hay otros refranes, ¿no? Del plato a la boca se cae la sopa y muchas cosas que a lo mejor tú en tu estrategia de campaña te laxas, te aflojas, porque sientes que la tienes ganada. Y cuidado, amigos, en las elecciones se gana y se pierde por un voto. Y en este caso, pues ella tiene los motivos suficientes, porque además es de adentro de casa, para decir que fue traicionada y que por estas traiciones internas ella pierde la alcaldía. Pero también el candidato ganador es de la misma línea política. Entonces, él podría decir, no son traiciones, son adiciones a mi campaña, son adhesiones a mi campaña. Sí, porque al final de cuentas el resultado no va a variar. Muy difícilmente en términos de ley, estas incluso pruebas fehacientes que Jessica Saidén asume tener de la traición no son objeto de una demanda entre tribunales para efectos de cancelar o cambiar el resultado de la elección. Eso no va a cambiar. Aquí el problema es interno, es político, llama mucho la atención, es evidentemente una situación inédita, un rompimiento, y al final de cuentas este capítulo no se ha cerrado porque hay que ver no solo el resultado legal de la impugnación, que yo creo que no va a proceder, no va a caminar, sino qué va a pasar con la carrera política personal de ella en función de este reclamo. De este reclamo. Si va a ser objeto de una sanción o si la vamos a ver mañana ocupando otro cargo público. Pues mira, el PRI es muy dado a sancionar con la banca. A eso me refería. Y la banca, dependiendo de tu culpa o de tu ilícito, puede durar para toda la vida. Me recuerdo aquellos exilios, ¿no? Cuando a la gente las nombraban embajadores porque no podían hacer nada más. O temporalmente. Lo que es un hecho en el tema que mencionas, Guillermo, es que es delicado para el propio PRI. Se le está saliendo el control no solo de algunas elecciones que se vivió en el 7 de junio, sino ya ahora post-electoralmente, y eso es muy delicado. Sí, porque viene el año que entra 12 gobernaturas y en el 2018 la presidencial. Pues amigos, para desgracia nuestra se nos acabó el tiempo. Les agradecemos mucho estar pendientes de una emisión más de Día con Día. Muchas gracias, Guillermo, por estar con nosotros. Miguel. Y les esperamos día con día. Aquí nos vemos la próxima semana.